¿Qué tal, amigos de pianoyadoración.com? Estamos aquí en Cárdenas, Tabasco. Continuamos con la gira del Espíritu de Absalón. Estamos llevando este mensaje a muchas iglesias y hoy les quiero obsequiar, regalar una entrevista muy edificante. Hace unos minutos, unas horas conocí al pastor Eleazar Osorio, que tiene un testimonio impactante, que tiene un testimonio que estoy seguro va a bendecir tu vida, y quiero presentártelo. Está aquí con nosotros en el cuarto. Él es el pastor Eleazar. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, y yo quisiera que empezáramos hablando de su ministerio. Usted ya es un pastor ya con vasta experiencia. ¿Cuántos años lleva en el ministerio? Ininterrumpidamente llevo 17 años. 17 años como pastor. ¿O también evangelista? Me dedico más al pastorado. Se dedica más al pastorado. Doy algunas enseñanzas de diferentes tipos, de liderazgo, toco matrimonio, en fin, pero mi fuerte es el pastorado. Bueno, una de las cosas que compartimos hace un rato es algo que a nivel nacional fue muy sonado. Un accidente en las Cumbres de Maltrata donde mucha gente perdió la vida, eran cristianos que iban a un congreso. Platícanos en qué parte afecta a usted o qué parte tiene ahí en esa historia. Bueno, podríamos pensar que soy uno de los protagonistas principales de ese evento tan lamentable. Los jóvenes de la iglesia que pastoreo habían ido a un evento espiritual en Guadalajara. Entonces todo transcurrió normalmente hasta que ya venían de regreso. El 17 de abril de 2006 ya venían de regreso. Estaban a escasos, diríamos, 6 horas de llegar a Cárdenas, donde ahí ocurrió el accidente. Un accidente que tuvo, diríamos, pues a nivel mundial afectó. ¿Por qué? Sencillamente porque esto se conoció y los medios de comunicación dieron mucha difusión a este evento. Pero pues ahora sí, los más afectados en este caso somos nosotros, que perdimos nuestros hijos. Yo perdí a mi esposa en ese fatal accidente y perdí 2 hijos. Uno de ellos tenía 13 años, el otro tenía 16 años y una nieta que tenía 12 años. Entonces yo perdí a 4 personas en ese accidente. Digo 4 personas muy íntimas. Además vivía un misionero con nosotros, aquí nos ayudaba en la iglesia. Ahí también perdió la vida ese misionero. Y 15 personas más miembros de la iglesia. Miembros de la congregación. Miembros de la congregación. O sea que fueron casi en total 20 personas. 20 personas. Que de la noche a la mañana, sin saberlo, sin previo aviso, vino una pérdida terrible. Sí, la verdad eso sucedió. Así que nosotros estábamos, los padres que habíamos ido, más bien que habíamos dejado que nuestros hijos fueran a aquel evento en Guadalajara. Todos estábamos ilusionados por el regreso de nuestros hijos. Todas las casas de donde llegarían, pues había preparativos de comida, en fin. Y previo a ese accidente, nosotros estábamos en contacto con nuestros familiares a través del teléfono. Muy bien, pero de pronto cesa toda comunicación. Para nosotros pues fue sorprendente porque por mucho que tardara, porque hay lugares en donde no hay cobertura claro, para el teléfono, pero nosotros esperamos el tiempo necesario para poder entablar de nuevo comunicación, pero todo se mantuvo en silencio hasta que nosotros pues, de alguna manera nos alarmamos y empezamos a averiguar por nuestra cuenta. Bueno, uno de los líderes de nuestro movimiento también se alarmó y empezó a investigar qué había ocurrido, porque ese silencio. Y ellos más tarde nos habló
supo de un accidente que había ocurrido precisamente por esa zona de maltrato. Podría ser el camión ese, decía él, pero bueno, asegúrense. Entonces nosotros, pues buscando la forma de poder saber algo en concreto, mi hijo, del que le acabo de mencionar, empezó a contactar con la Policía Federal de Caminos. Y luego, con Maltrata, está muy cerca de Orizaba, entonces él contactó con la Policía Federal de Caminos ahí en Orizaba. Y ahí le dieron la noticia de que el autobús que procedía precisamente de Guadalajara con estas características, dieron las características y todo. Y entonces confirmaron que realmente había sufrido un accidente. Pero bueno, uno piensa que pues un accidente donde algunos salen golpeados, hay heridos y todo, ok, se podría considerar algo normal, ¿no? Que ocurre en cualquier situación de esa naturaleza. Pero entonces lo que más nos acabó, podríamos decir así, fue que preguntó cuál era el saldo de ese accidente. Wow. Entonces los de la policía dijeron que todos habían muerto. Santo Dios. O sea que prácticamente nos dieron el tiro de gracia. Todos estaban muertos. Uno pensaría, bueno, yo mandé a 4 personas, ¿no? A lo mejor uno moriría, otro estaría herido, en fin. Pero cuando menos me sobreviviría 1 o 2. Pero de pronto así saber que ni uno, de pronto tener una casa llena y de un instante a otro sucede que ya está vacía la casa. Qué tremendo. Eso es tremendo. Pastor, mucha gente que es cristiana y que están viendo este video, pues alguna vez han leído sobre la historia de Job, ese hombre que era bueno, se entregaba al Señor, oraba por sus hijos y un día lo perdió todo. Uh-huh. Y uno lee esa historia y uno piensa que no te va a pasar a ti. En este caso Dios le permitió pasar por una prueba muy semejante, casi igual. ¿Cómo se levanta uno de un golpe tan terrible de parte del diablo o de una prueba tan grande permitida por Dios? Porque se pudiera pensar que el diablo fue el que atacó, pero también pudiéramos pensar que Dios lo permitió así por alguna razón que desconocemos. Entonces el diablo no puede tocarnos sin el permiso de Dios, según la palabra de Dios. Pero ¿cómo se levanta uno o sea, en el caso de usted, pastor, ¿cómo asimiló esa pérdida? Porque yo ahora veo, ahora que estuve en su iglesia, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, quizás se le desbarata la iglesia, se le van los miembros, y quizás hasta lo meten a la cárcel usted, tratando de fincarle alguna responsabilidad. Pero yo hoy vi una iglesia sólida, creciente. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se hace esto? El secreto es sencillo, muy sencillo: aferrarse a las promesas de Dios, solamente. Cuando prácticamente mi oficina en esos días del accidente se convirtió en un estudio de grabación, donde los periodistas de televisión, radio, periódicos, iban a entrevistarme, pues yo aproveché toda ocasión porque yo soy cristiano en las buenas y en las malas, ¿no? Decía el siervo de Dios Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no den mantenimiento, ni en los corrales haya vaca, ni las ovejas se encuentren ya en la majada, con todo y eso yo alabo al Señor. Entonces, en esas condiciones yo estoy consciente, y he estado consciente siempre, de que Dios permite las cosas, pudiéndolo haber evitado. No lo hizo, porque nosotros teníamos un programa de radio. Nosotros pasábamos cada semana los miércoles a las 10 de la noche. Entonces salíamos al aire, y en ese programa de radio yo enterré a mis familiares el miércoles en la mañana, ¿no? Y entonces en la noche fui a predicar en la radio.
A veces dice la gente, bueno, tú no tienes sentimientos, ¿qué pasa? No te vemos deshecho. Bueno, es que las promesas de Dios son firmes y para mí tienen sentido. Que no puede explicarme no pude explicarme en ese momento por qué Dios permitió eso, y es otra cosa. Mi entendimiento es finito. No puedo comprender, por más que le dé vuelta, no puedo comprender por qué Dios, pudiendo haberlo evitado, no lo hizo, ¿no? Pero eso quiere decir que no tenemos que entenderlo todo. No. Hay que creer en definitivamente, sobre todo, dice la Biblia, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese momento yo no podía entender cómo Dios, todo lo que permitió me va a ayudar a bien. Para nada. Pero no necesito entender para creerle a Dios. Dios siempre tiene la razón. Si Él lo permitió, es que hay una bendición más adelante. Ahora, esto es difícil, muy difícil por esta razón. Porque ningún padre puede decirle al Señor, Señor, te doy gracias porque tomaste en cuenta a mis hijos para adelantar tu reino, cuando estos están muertos. Pero yo le dije al Señor, Señor, te doy gracias porque tú utilizaste a mis hijos para adelantar tu reino. Ahora bien, por todas partes había un despertamiento espiritual precisamente por la juventud. La juventud ahora sí se situó en la realidad de que de un momento a otro podría serle arrebatada la vida. Mucha gente se convirtió o se afirmó y ahorita son personas firmes en el Evangelio. Ahora bien, lo siguiente: si mis hijos hubiesen regresado sanos y salvos, para mí sería un gusto enorme, ¿no? Por supuesto. Ok, pero ¿qué habría pasado? Ya ve que ahorita la delincuencia está captando a los jóvenes. Mis jóvenes en este tiempo tendrían, uno de ellos tendría 19 años, el otro tendría 22 años. Ok, entonces, ¿qué habría sucedido si estos fueran captados por la delincuencia? Porque ya ven que los delincuentes ahorita están captando la atención de los jóvenes principalmente. Así es. Entonces, le digo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Tú sabes lo que haces. Tú lo hiciste. Pudiste haber impedido, no lo hiciste. Ok, está bien. Ahorita, yo sé que mis hijos están seguros en las manos del Señor. Aunque yo tenga que llorar por el resto de mi vida. ¿Cuánto tiempo más voy a vivir? Ok. Pero sí, mis hijos están seguros en las manos del Señor. Están más seguros que en mis manos. Entonces, definitivamente, gracias le doy al Señor. Y eso es lo que me mantuvo siempre con la fe de que de nuevo veré a mis hijos. Porque no desperdicié ninguna de las entrevistas. Todos los reporteros que entraban en mi oficina salían evangelizados. Qué tremendo. Además, pastor, me comentabas un momento mientras cenábamos cómo el Señor le abrió puertas para predicar públicamente en un lugar que antes estaba prohibido. En Maltrata. Coméntenos, por favor, porque esto es importante. O sea, hubo un avance que de otra manera no se hubiese dado. No se hubiese dado porque anteriormente jamás, tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades civiles, no habían permitido que en Maltrata se predicara el Evangelio al aire libre y precisamente en el parque. Y nosotros, por primera vez, cuando ajustó un año de muertos nuestros hijos, fuimos y conseguimos la autorización de las autoridades civiles para que nos concedieran predicar el Evangelio allí, al aire libre, exactamente en el parque, frente al parque, frente a la iglesia católica, frente al el palacio municipal. Wow. Nunca se había hecho eso. Pero bueno, ahora sí, usted mencionaba también un texto que dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo.
pero si cae a tierra y muere, lleva fruto. Ahora sí, para que haya fruto, tuve que sufrir la pérdida de mis hijos. Bueno, si es que se le puede llamar pérdida de alguna manera, ¿no? Pero yo sé que están seguros allá con el Señor, y algún día, claro que no tengo urgencia, pero algún día voy a ir y estaré con ellos allá, ¿no? Pastor, una palabra de aliento, porque a usted le tocó algo muy tremendo, un accidente, pero hay mamás que a veces pierden a sus hijos, hay papás que a veces se les enferman y pierden un ser querido, y muchas veces se desbastan, o sea, incluso se amargan, se ofenden con Dios porque le reclaman el por qué no los tiene más tiempo con vida. Una palabra para esas personas de aliento, ¿qué les puede decir a esas personas? Hay que tomar en cuenta que la vida de nuestros hijos o de nuestros familiares, cualquiera que sea, no nos pertenece a nosotros. Dios nos lo concede tenerlos por un tiempo, a veces un tiempo largo, a veces un tiempo corto, pero definitivamente la vida de ellos, como la nuestra, es del Señor. Es del Señor. Por lo tanto, entonces, no me voy a aferrar a algo que no es mío. Debo agradecerle al Señor por el tiempo que me concedió disfrutar de su compañía. Tremendo. ¿No? Ok, por eso ahora sí, una recomendación para los papás, para los hijos que tienen su papá todavía: disfruten al máximo cuando los tengan, porque va a llegar el momento en que los van a perder, y entonces se van a lamentar que cuando los tuvieron no los apreciaron, no los valoraron. Qué tremendo. Entonces, definitivamente, hablándole a los padres, nuestros hijos nos los presta el Señor para disfrutar de su compañía. Y cuando el Señor quiere llevárselos, se los lleva, porque finalmente son de Él. Son herencia de Jehová, son los hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Okay, mientras esa herencia la tengamos en nuestras manos, pues hay que quererlos, hay que disfrutar de su compañía, darles la atención que merecen como hijos. Y por alguna razón llegaran a faltar, pues no van a tener los padres ese remordimiento de no haberlos atendido. Ahora bien, puede ser que algunos jóvenes también pierdan a sus papás. Y a veces yo he asistido a muchos funerales, a veces se gasta dinero para llevarles un ramo de flores, y a veces les adornan tanto, con mucho cuidado, esos ramos que les llevan, que les cuesta bastante dinero, pero cuando los tuvieron a su alcance no les dedicaron para suplir sus necesidades. Entonces, ¿qué caso tiene que gasten dinero ahora cuando ya no pueden darse cuenta esos familiares? Wow. Sencillamente, cuando los tienen todavía a su alcance, disfrútenlos, valórenlos, porque eso es lo que uno puede hacer. No sabemos qué tiempo los vamos a tener nuestros familiares, pero cuando llegue el momento los recoge el Señor, no vamos a tener ningún remordimiento. Aleluya. Pastor, gracias por esta primera parte. Tú que estás viendo esta entrevista, no te pierdas la segunda parte, porque esta va a estar mucho, pero mucho mejor, de los labios del pastor Eleazar Osorio. Así que busca la segunda parte de esta entrevista, porque te aseguro que si esta te bendijo, la otra te va a bendecir más. Dios te bendiga.